Cuando la policía entró en esa casa, no dijeron una sola palabra, no porque no supieran qué hacer, ni porque estuvieran confundidos, sino porque en ese instante entendieron algo que no tenía explicación sencilla, algo que no encajaba en ningún procedimiento normal. Aquel lugar no era una escena de crimen típica, no había caos, no había violencia visible, no había nada roto, todo estaba en su sitio. Y precisamente por eso, resultaba mucho más inquietante. La llamada había llegado menos de una hora antes. Un vecino había marcado el número de emergencias sin saber muy bien qué decir. No había gritos, no había visto a nadie entrar o salir. No había nada concreto que señalar, tan solo una sensación, una incomodidad constante que llevaba días creciendo. Dijo algo muy simple, pero suficiente para que enviaran una patrulla. Creo que están vigilando esa casa. Nadie le dio demasiada importancia al principio, pero el tono de su voz no era el de alguien que exagera. Era el de alguien que duda de sí mismo, pero aún así siente que algo no está bien. Cuando el coche de policía se detuvo frente a la vivienda, todo parecía completamente normal. Una casa más, en una calle tranquila, luces apagadas en la mayoría de las ventanas, jardín cuidado, ningún signo de alteración, el tipo de lugar donde nunca pasa nada. Parker y Lewis bajaron del coche sin prisa, observando en silencio. No había urgencia, pero tampoco había tranquilidad. Era ese tipo de situación en la que no sabes exactamente por qué, pero tu cuerpo te dice que estés atento. Se acercaron a la puerta principal y llamaron una vez, luego otra. Esperaron unos segundos. Nadie respondió. Parker miró a su compañero, como preguntándole sin palabras si habían venido para nada. Fue entonces cuando notó algo pequeño, casi insignificante. La puerta no estaba completamente cerrada, estaba encajada, como si alguien la hubiera dejado así, sin darse cuenta. Empujó con suavidad. La puerta se abrió, sin resistencia. Ambos se quedaron en el umbral durante un instante. No dijeron nada. No hacía falta. Entraron. El interior de la casa estaba impecable. No limpio, impecable. Cada objeto en su sitio exacto, cada superficie ordenada, cada detalle cuidadosamente colocado. No era el orden natural de una casa habitada. Era un orden artificial, casi obsesivo. Como si alguien hubiera preparado todo para que pareciera perfecto. Demasiado perfecto. ¿Hay alguien en casa?, preguntó Lewis. Su voz sonó extraña dentro de ese silencio. No hubo respuesta. Avanzaron por el salón, observando cada rincón. Nada fuera de lugar. Nada que indicara prisa, ni abandono, ni conflicto. La cocina estaba igual. Platos colocados con precisión, encimera limpia, ningún rastro de actividad reciente. Era como si la casa hubiera sido detenida en el tiempo, en el momento exacto en el que todo estaba en orden. Pero no había nadie. Siguieron hacia el pasillo. Varias puertas cerradas. Parker abrió la primera. Un baño impecable. Demasiado en la siguiente. Un cuarto vacío, casi sin uso. La tercera, un dormitorio. Y fue ahí donde todo cambió. No por lo que había, sino por cómo estaba dispuesto. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, no de forma decorativa, no como recuerdos familiares. Estaban organizadas, alineadas, clasificadas con precisión. Todas mostraban lo mismo: la casa, desde fuera, desde distintos ángulos, distintas distancias, distintos momentos del día. Algunas tomadas de cerca, otras desde la acera de enfrente, otras desde posiciones más elevadas. Era un registro completo, meticuloso. Parker se acercó lentamente. Las fotos tenían fechas, horas, algunas tenían marcas, círculos, anotaciones. No eran imágenes casuales. Eran parte de algo. Esto no es normal, murmuró Lewis. Parker no respondió. Ya lo sabía. En una mesa junto a la ventana había un cuaderno. Lo abrió, y en ese momento, la sensación cambió por completo. Las páginas no hablaban de la casa, hablaban de las personas que vivían en ella. Nombres completos, horarios,
rutinas diarias. A qué hora salían, a qué hora regresaban, cuánto tiempo pasaban en cada habitación, qué hacían en determinados momentos del día. Incluso pequeños detalles, como qué programas veían o cuánto tardaban en cenar. No era una observación superficial, era un estudio, un seguimiento continuo no obsesivo. Como si alguien hubiera dedicado meses o años a aprender cada detalle de esas vidas. Si esto ya te está dejando incómodo, suscríbete y deja tu like, porque lo que encontraron después es lo que lo cambia todo. Las últimas páginas eran diferentes, más precisas, más detalladas. Como si la persona que escribía ya no estuviera aprendiendo, sino perfeccionando algo. En la última página solo había una frase, escrita con calma, sin tachones, sin dudas. ¿Ya están listos? Ann Parker cerró el cuaderno despacio. Tenemos que revisar toda la casa. Subieron al segundo piso. El ambiente era aún más extraño. Las habitaciones parecían decoradas, pero sin personalidad, como escenarios preparados. Nada indicaba quién vivía allí realmente. No había fotos familiares, ni objetos personales claros, solo estructuras en espacios, hasta que llegaron a la última puerta. Estaba cerrada con llave. Lewis forzó la cerradura. Cuando la puerta se abrió, el silencio se volvió pesado, tan diferente y más denso. Dentro había una habitación pequeña sin ventanas, una silla en el centro, y frente a ella, un espejo, pero no era un espejo normal, era de doble cara. Parker se acercó despacio y miró. Al otro lado, había otra habitación y no estaba vacía. Era una réplica exacta del dormitorio principal. Pero había alguien dentro, sentado en la cama, de espaldas inmóvil, como si llevara mucho tiempo allí. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Parker. No hubo respuesta. Rodearon la habitación hasta encontrar la entrada al otro lado. Abrieron la puerta, entraron. La persona no reaccionó, ni un movimiento, ni un gesto. Cuando Parker se acercó y le tocó el hombro, la figura giró lentamente, y en ese instante, todo encajó. Era uno de los residentes de la casa, pero no estaba bien. Su mirada estaba vacía, su expresión desconectada, como si estuviera presente, pero ausente al mismo tiempo. Como si algo hubiera sido eliminado, sustituido, apagado. Y entonces, Parker entendió algo peor. No estaban observando la casa, estaban aprendiendo a ser ellos. El resto de la vivienda lo confirmó. Ropa duplicada, objetos idénticos, copias exactas de pertenencias personales, todo preparado con una precisión enfermiza. No era vigilancia, era preparación para reemplazar. Pero no encontraron a quien había hecho todo aquello. Ni rastro ni huellas claras a nada. Solo un sistema perfecto, esperando. El caso se cerró semanas después, sin una explicación oficial clara. Se habló de obsesión, de trastornos, de vigilancia extrema, pero nadie pudo explicar cómo alguien había conseguido ese nivel de detalle sin ser visto, ni cuánto tiempo llevaba haciéndolo. La familia nunca volvió a esa casa y quedó vacía. Pero algunos vecinos aseguran que, en ciertas noches, las luces se encienden solas, y que, si miras desde fuera, parece que alguien está dentro, observando, esperando, aprendiendo. Y lo más inquietante de todo, no es lo que encontraron los agentes ese día. Es pensar que alguien puede estar ahora mismo, observando otra casa, memorizando otra vida, preparándose, porque si lo hicieron una vez, nadie puede asegurar que no siga pasando. Si esta historia te ha dejado pensando, dale like, suscríbete y dime en comentarios algo muy claro. ¿Tú habrías notado que alguien te estaba observando? ¿O ya sería demasiado tarde cuando lo descubrieras? Nos vemos en el próximo caso.